Bueno, vamos a hacer un repaso de los temas que van a ir. Yo les voy a poner el temario que ustedes ya se los mostré, pero los voy a mostrar de nuevo. Ustedes lo tienen puesto. Después, si no lo llegan a ver, me avisan, pero está puesto en la plataforma. A ver, esperen, que voy a compartir. Fíjense, chicos, acá está el temario que va a ir para el examen. Cualquier cosa, pregúntenme, porque encima que no los veo y no los escucho, parece que estuviera hablando sola. Fíjense, yo les había dicho que de los temas que van para el examen, no va a ir nada que tenga que ver con derecho a la intimidad. O sea, toda la primera parte, ay, me parece que está entrando alguien. Bueno, vamos a esperar que vayan entrando porque así no interrumpo. Toda la parte de derecho a la intimidad no va. Tampoco va la parte de derecho laboral. Esperen que voy a buscar otro. A ver. Bueno, acá está. No va ni derecho a la intimidad ni todo lo que sea derecho laboral. Es decir, que los PowerPoints, ustedes tienen un lugar que dice síntesis de los puntos más importantes de la materia, ¿se acuerdan que estaban ahí? Y que yo les dije que en esa síntesis de los puntos más importantes de la materia está casi toda la materia, que hay que completar con lo que vemos en clase y con lo de los otros PowerPoints, pero está casi toda la materia menos protección legal del software. Protección legal del software y software libre no están ahí. Por eso lo vamos a repasar, pero igual ustedes lo tienen en otros PowerPoints y en apuntes, o sea, no es que no lo tienen, pero no están en este que dice síntesis de los puntos más importantes de la materia. Creo, si mal no recuerdo, que estuvimos repasando, ustedes díganme si no es así, que estuvimos repasando protección de datos personales. El trámite administrativo, no la clase pasada, sino la anterior, creo que estuvimos repasando eso. El trámite administrativo y el trámite judicial, la acción judicial de habeas data. ¿Se acuerdan de esto? ¿Tienen anotado como que repasamos eso? ¿Alguno tiene micrófono? Sí, profe, sí habíamos repasado ese Bueno, tema. pero protección legal del software no repasamos, ¿no es cierto? ¿O sí? Y software libre. Sí. Sí, profe. Lo repasamos. ¿Qué fue el último que vimos? Esos dos los repasamos porque esos dos temas son muy importantes y van para el examen. Por eso quiero precisar bien los puntos de examen. Bueno, o sea que lo del software y software libre lo repasamos también. ¿Sí o no? Sí, profesor. Sí, lo vi. Todo, las 4 libertades de los software libres, todo eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? No. ¿No o sí? Bueno, por las dudas, muy rápidamente, fíjense, acá tienen los puntos que van para el examen. Préstenle atención, bueno, están entrando más gente todavía, ahí está. Bueno, préstenle atención a estos puntos, porque estos son los que van a ir en el examen. Todo lo que tenga que ver con derecho a la intimidad no va. Solamente puede ir alguna pregunta relacionada con, ¿se acuerdan que habíamos dicho que cuando, vieron que a veces el derecho a la intimidad entra en conflicto con otros derechos? ¿Y a cuál hay que darle prioridad? Habíamos dicho que en el caso del derecho a la intimidad o derecho a la privacidad, cuando entra en conflicto con el derecho del empleador de monitorear lo que hacen sus empleados en horario de trabajo, si lo puede hacer y a qué derecho se le da prioridad, porque el empleador por ahí quiere ver qué están haciendo sus empleados en horario de trabajo, porque por ahí en lugar de estar trabajando están haciendo cualquier cosa o están pasando la información a la competencia. Bueno, en ese caso habíamos dicho que el empleador lo puede hacer, pero que tiene que notificar en forma fehaciente que va a controlar el uso del correo institucional, que va a controlar lo que hacen sus empleados en horario de trabajo. Entonces, acuérdense que habíamos dicho eso. Después, todo lo demás que tenga que ver con derecho a la intimidad y que está en esos PowerPoints no va. Yo ahora les voy a mostrar bien a qué le tienen que prestar más atención ustedes.
fíjense, ustedes tienen esto que dice síntesis de los puntos más importantes de la materia. Ya les dije que ahí no está software y no está software libre, está todo lo demás, pero eso no. Así que eso lo tienen que buscar en otro lado, que por supuesto está en la plataforma también. ¿Se acuerdan esto que vimos cuando empezó el cuatrimestre? Bueno, todo esto, derecho a la intimidad, ¿dónde están las normas de protección del derecho a la intimidad? Estos artículos, el 19 de la Constitución, el Código Civil y Comercial. Bueno, todo esto no va para el examen. Así que a esto no le presten atención. Recién, acá en el 17, en el PowerPoint 17 al 19, está protección de datos personales. Todo esto habíamos visto. Si no se acuerdan de algo, tienen dudas, pregúntenme. ¿Se acuerdan que hablamos de la ley 25.326? Todas las posibilidades que tiene el titular de los datos personales, que básicamente todo esto era el derecho de acceso, acceder a las bases de datos para darse cuenta qué datos, para tomar conocimiento de qué datos en las bases de datos hay respecto a su persona, y si los datos son falsos o están desactualizados, lo que puede pedir es la rectificación, actualización o supresión de los datos. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso? Vimos el trámite administrativo, el trámite judicial, con los dibujitos, que el juez dictaba sentencia. Bueno, y después en la 19 está todo esto que es lo mismo. ¿Que para qué sirve la acción judicial de habeas data? Para tomar conocimiento de los datos que constan en banco de datos y en caso de falsedad pedir la supresión, rectificación, actualización y en algunos casos confidencialidad. Todo eso, ahí está entrando alguien más, tiene que ver con protección de datos personales. Acuérdense bien, la vía administrativa y la vía judicial, que es exactamente lo mismo, buscan lo mismo, solo que una es con intervención del juez. Es decir, si no resulta la vía administrativa, que era cada 6 meses, gratuita y sin abogado, y es ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, entonces si esa no resulta, la persona tiene la opción de ejercer la vía judicial, la acción judicial de habeas data, que está en la misma ley y también en el artículo 43 de la Constitución. Bueno, ese tema, protección de datos personales, seguramente va a haber alguna pregunta de ese tema. ¿Alguno se acuerda cuando hablamos del Veraz o de las bases de datos de información crediticia financiera como el Veraz? ¿Durante cuánto tiempo se pueden almacenar los datos relacionados con las deudas de las personas en esa base de datos? ¿Alguno se acuerda? 5 años. Exacto. ¿Y cuál era el otro plazo? 5 años es en principio el plazo. ¿Y el otro, se acuerdan? Si se pagaba eran 2, algo así. Exacto, exacto. Acuérdense, no pongan 10, no pongan 6, no pongan 5, no. Significa que la información crediticia financiera va a estar almacenada en las bases de datos durante 5 años. Si yo pago la deuda, el plazo por el que puede continuar esa información ahí, o por el que puedo continuar escrachado en la base de datos, digamos, se reduce a 2 años. Ya no 5. 5, si no pago, voy a seguir ahí como deudora durante 5 años y después la información la sacan. Si pago, el plazo va a ser de 2 años. Por supuesto, esto no significa que yo tenga que bancarme, si pagué, seguir ahí en la base de datos. Yo puedo ir a la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales o mandar una carta documento al Veraz, pero bueno, para no gastar en una carta documento, puedo, a través de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, pedir que me saquen del Veraz. ¿Alguno se acuerda? A ver si alguno me sorprende y se acuerda. Respecto al otro tema que sigue ahí en el temario, el tema relacionado con protección legal del software o protección legal de los programas de computación. Si alguien en Argentina quiere registrar la propiedad intelectual del software, que yo les dije que había una ley muy vieja, la 11723 del año 33, que el software, ¿cómo se registra acá el software en Argentina? Si alguien quiere registrar un software, desarrolla un software, ¿qué es lo que tiene que hacer para después explotarlo económicamente, comercialmente, para evitar el plagio o para, en caso de plagio, tener derechos de autor? Muy bien, Evelyn, perfecto. Quiere decir que en otros países optan, o mejor dicho, lo registran a través del sistema de patentes. En nuestro país, la propiedad intelectual se va a registrar por la ley 11723
de propiedad intelectual justamente, pero se registra como si fuera una obra literaria, una pintura, una escultura, una composición coreográfica, pantomímica. ¿Y por qué? Porque en nuestro país se registra como derechos de autor y no como patente. ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Alguien se acuerda? Sí, No. porque se tomaba como movimientos mentales. Exacto. Porque son instrucciones de pasos mentales que se dan a un ordenador. Es algo intelectual, creativo, inmaterial. Es como cuando alguien escribe una obra literaria. Si alguien escribe un cuento, una poesía, la poesía y el cuento no lo podemos tocar. Es fruto de la creatividad del intelecto, pero es algo inmaterial. Bueno, acá se considera que el software también es así, es inmaterial, entonces se va a registrar en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Y también acuérdense que hay otros países que siguen otro sistema, que no es ni uno ni otro. Es decir, un sistema que se llama sui generis, no es derecho de autor, tampoco lo patentan. Existe otro tipo de registro en otros órganos que se llama sistema sui generis. ¿Alguien se acuerda en el caso de cuando un empleador contrata a un trabajador dependiente para que desarrolle un software? ¿Quién puede registrar el software? ¿A su nombre? El empleador. Exacto. ¿Y cuál es la única posibilidad en la que no pasa eso? Hay un caso en el cual el dependiente o el empleado podría registrarlo a su nombre. ¿Se acuerdan cuál era? Exacto, muy bien, perfecto, bárbaro, ya lo tienen casi estudiado esto, bien, bien. O sea, que salvo disposición en contrario en el contrato, si en el contrato de trabajo o locación de servicios dice que en caso de que el empleado desarrolle un software podrá registrar la propiedad intelectual a su nombre, en ese caso sí lo puede hacer. Si no, no. Esta también puede ser una pregunta de examen o por ahí hay algún casito, un caso particular así corto para que ustedes tengan que aclarar esto. Bueno, ustedes, esos PowerPoint, como les dije, donde dice síntesis de los puntos más importantes de la materia, todo lo que tenga que ver con software no está ahí. Es el único punto del que no hay nada. Por eso tienen que ir a los otros PowerPoint. Creo que lo tienen en la unidad 4, si mal no recuerdo, es la 4 o la 5. Ahí también está el software libre. ¿Alguien se acuerda que era el software libre? ¿Se acuerdan cuál era el software libre? ¿No? Todo esto que nosotros estamos viendo del registro y toda esta historia, que alguien que lo desarrolla va y lo registra y lo puede explotar económicamente, todo eso no se refiere a los software libres, se refiere a los software comunes, a los registrables, digamos. Pero también existen software libre que no se registran, que cualquiera, es decir, que cualquiera puede usar. No es que si alguien lo copia, lo distribuye, va a tener una pena y lo van a procesar penalmente por reproducción ilegal del software. No, porque justamente uno está autorizado a modificarlo, a usarlo, a redistribuirlo y a redistribuirlo con las mejoras. Es decir, que el software libre, ahora yo se los voy a mostrar donde lo tienen ustedes, lo tienen todo esto en unos PowerPoints. El software libre, para que sea considerado libre, tiene que tener 4 libertades. La primera es la libertad de uso, es decir, yo lo puedo usar para lo que quiero. Puede ser uso comercial, puede ser gubernamental, puede ser laboral, para lo que sea. Además de la libertad de uso, yo puedo modificarlo, yo puedo hacerle modificaciones a ese software. Además de modificarlo, puedo distribuirlo. Yo puedo el software que tengo, lo puedo distribuir y mandar para cualquier lado. Y no es delito, no hay ningún problema. Y la tercera libertad, o sea, una es usarlo, distribuirlo, modificarlo y por último, distribuir las copias modificadas. O sea, no solo puedo distribuir el software que yo tomé y que no lo desarrollé yo y que tampoco lo modifiqué y lo mando a todo el mundo, lo distribuyo, sino que además el software modificado al que yo modifiqué también lo puedo distribuir. Entonces son 4 libertades: uso, modificación, distribución del software original, digamos, y por otro lado, distribución del software modificado. Nadie me va a procesar por ningún delito. En cambio, si no es un software libre, sí, si yo hago copias, me pueden procesar por distribución legal del software. Algo importante que no me quiero olvidar de decirles, que yo creo que se los dije, pero por las dudas.
Si alguien va y registra el software, la propiedad intelectual del software en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, va y la registra. Esa, digamos, la posibilidad de explotar económicamente esa propiedad intelectual. Muy bien, perfecto, Evelyn, 70 años, exacto. 70 años post-mortem, no desde que se registró, 70 años desde la muerte de la persona que lo registró, ¿sí? O sea, pasa a los herederos, y los herederos desde la muerte del titular, de la persona que lo registró, tienen 70 años más. Exacto, perfecto, descendientes, ascendientes, muy bien, perfecto, bárbaro. Bueno, a ver, ¿qué otro tema? Bueno, el del software libre, para que sea considerado software libre, tiene que estar en determinadas listas. No es que cualquier software es libre. Tiene que, además de cumplir esas 4 libertades, estos 4 requisitos, hay listas donde después de ciertos análisis son incorporados esos software libres. Seguramente ustedes deben conocer muchos software libres. Ahora, esto yo se los muestro dónde lo tienen ustedes. Ahora no me acuerdo si es en la 4 o en la 5, pero en una de esas 2 unidades, acuérdense, hoy cada vez que quiero, bueno, ahí entrar. En la 4, profe, está. Perfecto. Bueno, ahí tienen estos PowerPoints. Estos. ¿Los ven, no, chicos? Que empiezan así. ¿Se acuerdan que acá están los 3 sistemas de protección? Derechos de autor del de Argentina, patentes Japón y Estados Unidos, por ejemplo, algunos software, no todos, pero en general los patentan. Sui generis, uno que en algunos países que no se usa ni el sistema de patentes ni el sistema de derechos de autor. Después tienen acá lo que es la definición de programas de computación, que es la expresión concreta de una idea, resultante de un acto intelectual creativo, fruto de la labor personal de su autor, por eso derechos de autor, de su autor, de la labor personal de sus derechos de autor. Refleja un procedimiento, siendo atributo de ellos la expresión sobre bases materiales. Es decir, se expresa sobre materiales, sobre bases materiales, gráfica, magnética, pero el software en sí se considera inmaterial, como si fuera una obra literaria. Por eso va y se registra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Si ustedes llegan a tener un PowerPoint que habla de dónde se registra un software en Argentina, si es en Dirección Nacional de Patentes, Dirección Nacional de Derechos de Autor o alguna otra cosa, bueno, ustedes ya saben que es Dirección Nacional de Derechos de Autor y que se hace a través de las normas de la Ley de Propiedad Intelectual, que era esa ley 11723, vieja, del año 33, que habla de las obras literarias, de las obras pantomímicas, coreográficas, todo eso, pero no hablaba del software, porque el software cuando salió la ley en 1933 no existía, pero después sí se agrega. Lo va a agregar la llamada ley del software. La va a modificar y la va a agregar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la ley esta 11723 hablaba de la protección, como dije recién, de las obras literarias, pantomímicas, coreográficas, bueno, todo esto, artísticas en general, y había presiones de Estados Unidos porque había duplicación de medicamentos, de software, de música, todo esto, truchos, entonces presionan para que los países saquen normas de protección del software. Se hace esto a través de un decreto, pero un decreto, yo les había comentado, que no puede modificar una ley, porque es de menor jerarquía. Entonces, una ley tiene que ser modificada por otra ley. Entonces, recién cuando sale la ley 25.036 del software, ahí sí, entonces va a tutelar el software. Además, no es cuestión de que solamente, no era nada más que agrega el software dentro de la protección de la propiedad intelectual, sino que al agregarlo, también está poniendo como delito el tema de la reproducción ilegal del software, porque acá está, hasta acá estaba como delito la reproducción ilegal, no sé, de la música, por ejemplo, de una composición musical. Pero al agregar el software, la reproducción ilegal del software también pasa a ser delito y tiene una pena de 1 mes a 6 años. Entonces, no es lógico que un decreto establezca delitos. Los delitos en el Código Penal se establecen siempre por leyes. Entonces tenía que sancionarse una ley para modificar otra ley. Yo les había explicado que las leyes pueden ser reglamentadas por decreto, pero no modificadas. Reglamentar significa hacer aclaraciones, dar más precisiones, como más detalles, si algo quedó medio en el tintero en la ley, pero no modificar. Y agregar el software era modificar, era una modificación importante
y encima creaba el delito de reproducción ilegal del software. Entonces no se podía hacer a través de una ley. Yo les había dicho que había una pirámide que se llama pirámide de Kelsen, donde hay distintas jerarquías de normas. Las normas de abajo nunca pueden contradecir a las de arriba. Si una de estas normas, decreto, ley, contradice a la Constitución Nacional, puede ser declarada por algún juez como inconstitucional. Es decir, es a pedido de parte, no es algo automático. Pero si, por ejemplo, sacan un decreto que yo considero que es inconstitucional, yo puedo ir ante la justicia y pedir que se declare inconstitucional. Si sacan una ley, puedo hacer lo mismo. De hecho, cuando se sacó la ley de ART, de aseguradoras de riesgo del trabajo, muchos trabajadores recurrieron a la justicia y pidieron que sea declarada inconstitucional la ley esa, específicamente no la ley en general, sino los artículos de la ley de riesgo de trabajo que establecían una indemnización por accidente de trabajo muy específica, muy detallada y muy acotada. Es decir, por ejemplo, ponía la ley de riesgo de trabajo, dice, si alguien se corta una falange de un dedo, tanto. Si te cortás el dedo, tanto de indemnización. Si te cortás la mano, tanto. Si te cortás el brazo, muy tarifada, muy, digamos, la indemnización era bastante baja. Y sin embargo, eso era para los trabajadores. Pero si una persona viene accidentalmente de casualidad a una fábrica, va a visitarla y tiene un accidente, podía demandar una indemnización mucho más grande. Daño moral, lucro cesante, daño emergente, un montón de cosas que el trabajador no podía. Con lo cual estaba más protegido quien iba de casualidad a una fábrica que el que iba todos los días a trabajar. Entonces muchos trabajadores pidieron que esos artículos que se referían a la indemnización tarifada, que era bastante acotado el monto, fuera declarado inconstitucional, sobre todo esos artículos. Y lo lograron, porque atentaba contra la Constitución Nacional, contra el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a trabajar. Bueno, les parecía que era inconstitucional. Y de hecho muchos jueces declararon la inconstitucionalidad de ese artículo y hoy en día el trabajador puede recibir la indemnización de la RT y después puede hacer juicio civil reclamando más cosas y la mayor parte de los jueces se lo van a aceptar, se lo aceptan. Bueno, después en la ley, ustedes, a ver si algunos se acuerdan qué pasaba en la ley, qué decía respecto a, para que se configurara el delito de reproducción ilegal del software. ¿Cuándo se reproduce? Yo voy y pago por un software, lo compro. ¿En qué casos me pueden procesar y acusar de reproducción ilegal del software? Si yo hago, ¿qué? ¿Alguien se acuerda? ¿Reproducís más de una copia? Exacto. ¿Tenía que tener ánimo de lucro? No. O sea, perfecto. Perfecto, Giselle. O sea, no importa bien, Evelyn, no importa para que a mí me acusen y me procesen y me condenen por reproducción ilegal del software, no es que yo tengo que lucrar con él. No es que yo tengo que hacer un montón de copias y venderlas y ganar dinero. No. Si yo empiezo a hacer copias para darle a familiares míos, amigos, o para tener uno en la oficina, otro en mi casa, con eso, aunque no gane y no tenga fines de lucro, igual estoy cometiendo el delito. Tema aparte es que me descubran, hay muchas empresas antipiratería que detectan cuando alguien instaló en una computadora un software trucho, detectan el IP, pero bueno, digamos que no es que tengo que tener fines de lucro. De todas formas, aunque yo lo haga para prestar de onda para dárselo a mis amigos, igual estoy cometiendo el delito. Vuelvo a compartirles pantalla. Perfecto. Se acuerdan bastante, por lo que veo, por suerte. ¿Dónde estábamos? Acá. Ahí lo tienen. El artículo 9 dice que solamente se autoriza hacer una copia. Y hay ciertas obligaciones. Tienen que poner la fecha de la copia, que es para reemplazar el original si se estropea y todo eso. Si el original se arruina, o sea, no es que pueda hacer más copias. Acá tienen, no se exige fin de lucro para que se configure el delito. Acá tienen lo que es los programas de computación, fuente y objeto. Primero, la ley está 11723, la ley está vieja de propiedad intelectual, protegía las obras científicas, literarias y artísticas y empezaba a detallar todo lo que comprendía.
obras de dibujo, pintura, escultura, composiciones musicales, bueno, todo esto, obras literarias, todo esto. Y a todo esto se le agregan los programas de computación, fuente y objeto, y las compilaciones de datos. Entonces ahí pasa a tener la misma protección que todas estas obras literarias y todo eso. Acá está lo que nombramos hace un ratito, que si alguien es contratado por un empleador y desarrolla un software, es contratado para eso y desarrolla el software, el empleador va a registrar la propiedad intelectual del mismo. Salvo, ¿no?, que el contrato dijera otra cosa. Esto es lo que les decía recién del software libre. El software libre, entonces, son herramientas para compartir, editar, estudiar con plena libertad en el uso del software, permitiéndoles ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Se puede hacer de todo. Acá están las 4 libertades. Libertad de uso. Como les dije hace un ratito, el uso puede ser personal, educativo, empresarial, gubernamental. Yo lo puedo usarlo con cualquier propósito, puedo usar el software. Libertad de estudio y modificación. Puede hacer mejoras continuas, que cada uno le vaya mejorando algo, cada persona que adquiere el software. Libertad de distribución. Copiar y redistribuir el software para ayudar a otros. Finalmente, libertad de mejora y redistribución de las versiones modificadas. Todos se van beneficiando no solo del software, sino de las mejoras realizadas. Es decir, permite que la comunidad se beneficie de las mejoras realizadas. Estas son las 4 libertades: uso, estudio, modificación, distribución y redistribución de las versiones modificadas. Yo les había dicho que el software, para ser software libre, tiene que estar en determinadas listas donde están las licencias revisadas y aprobadas. Si no, no se considera software libre si no aparece en estas listas. Por ejemplo, la Free Software Foundation. Pero tienen que estar en esta lista. Yo no les voy a preguntar en qué lista tienen que estar, cómo se llama. No, simplemente saber lo que es el software libre, cuáles son las libertades que se tienen y demás. Que tienen que estar en determinadas listas aprobadas. Bueno, esto es exactamente lo mismo que dijimos recién. ¿Cuáles son las libertades? Usarlo, estudiar y modificar, redistribuir, copiar, mejorar el programa y compartir esas mejoras. Acá hay ejemplos, el proyecto GNU, que es un ejemplo de proyecto colaborativo, que cada uno va aportando algo y se va distribuyendo con estas modificaciones. Ustedes deben conocer seguramente muchos software libres. Y esto es exactamente que es el código fuente, que ustedes lo deben saber porque son cuestiones bien técnicas. Se refiere a las líneas de texto escritas en alguno de los lenguajes de programación. Es el código que permite crear una versión ejecutable del software y el código fuente se puede estudiar, modificar o reutilizar. Acá me parece que está entrando alguien. Bueno, esto está todo claro, chicos, la parte de... Acá está. No, me parece que no lo están viendo. Yo a veces creo que ustedes están viendo algo y no pongo compartir. Vuelvo a los puntos del examen, que habíamos dicho el día 20, y que lo tenemos que hacer presencial allá. Yo tengo que escribirle, tengo que acordarme de escribirle al profesor de ustedes para que los deje antes, para que a las 20 ya lo podamos hacer. A ver. Sí. Bueno, para no terminar. Igual el examen, como es múltiple choice, es rápido, pero de todas formas, para que no terminemos tarde. Vuelvo a fíjense. Protección de datos personales, datos sensibles, derecho a... Todo esto quedó todo claro. ¿Se acuerdan los requisitos de las bases de datos? Las bases de datos habíamos dicho, datos sensibles, habíamos dicho que para crear una base de datos hay que cumplir ciertos requisitos, que tiene que haber una adecuada justificación social de la recolección, o sea, tiene que haber un interés social en esa base de datos. Yo no puedo almacenar cualquier cosa. Los datos sensibles, por ejemplo, no se pueden almacenar y habíamos dicho que eran los orientación sexual, religiosa, origen racial, enfermedades, todo eso no se puede almacenar. Y tiene que haber un interés social en lo que se va a almacenar. Es decir, a alguien le puede interesar saber si un médico es médico y que esté en una base de datos de médicos, pero
a nadie le interesa, no hay un interés social en que haya una base de datos de personas con determinadas enfermedades. Además de eso, ¿se acuerdan que yo les dije fidelidad, finalidad? La persona que pone la base de datos tiene que decir cuál es la finalidad, para qué la está poniendo. Y fidelidad, que los datos tienen que ser fieles, veraces. Si no son fieles, si no son veraces, acuérdense que uno puede pedir la supresión de los datos, la supresión de los datos personales, la rectificación, la actualización. Y además salvaguardas de seguridad. Quien pone una base de datos tiene que establecer salvaguardas de seguridad para evitar intromisiones, hackeos, desvíos de información y todo eso. Después, el punto que seguía es el que nombramos, el que acabamos de repasar hoy, el del software. Es decir, protección legal del software, todos los sistemas, acá está. Protección de los programas de computación, todo esto. ¿Cómo amplía la 25.036 la ley 11.723, que es la de propiedad intelectual, y agrega al software, a todo lo que ya estaba antes, obras literarias y toda esa historia? Y después software libre, que lo ven acá en el punto 2. El punto 3 es sexting, ciberbullying y grooming. Sexting, ciberbullying y grooming. De esos tres, ¿se acuerdan cuál era delito? Sexting, grooming y ciberbullying. ¿Cuál de los tres es delito? El único delito es sexting. Ojo, ojo, ojo. El delito es el grooming. Ojo con esto. Acuérdense, para el que elija, porque ustedes pueden elegir uno de los delitos para desarrollar. Por ahora no está como delito. Tal vez ahora están discutiendo el código penal, están reunidos discutiendo el código los diputados y senadores, en el Congreso, están discutiendo el tema de la baja de edad de imputabilidad y otros temas. Yo no sé realmente si están tratando el tema del sexting, tal vez sí, no lo sé, porque la verdad que no sé cuáles son las reformas que están proponiendo. Sé que se está proponiendo la baja de edad de imputabilidad, creo que de 16 a 13, no a 14, me parece que a 13, pero bueno, el tema es que hasta que se pongan de acuerdo no sé cómo va a salir, pero por ahora el sexting no es delito. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el sexting es cuando dos personas de edades similares intercambian videos de contenido erótico o fotos de contenido erótico? Y como es un acto voluntario, los dos están de acuerdo, nadie está obligando a nadie y son de edades similares, no hay un adulto que se abusa de un menor, por eso es que no es delito. Entonces uno dice, bueno, pero si después uno de ellos sube esto a las redes, hoy justamente había leído un caso, un espanto, no lo leí, lo escuché en un noticiero, a lo mejor ustedes lo vieron, de una chica, yo no sé en qué provincia era, fue en otra provincia, no sé si fue en Tucumán, instigada por el novio que se terminó suicidando. Horrible, horrible, que ahora el novio lo van a procesar por instigación al suicidio. Las redes, la verdad, entrañan peligros y hay una cantidad impresionante de suicidios de personas jóvenes, pero es una locura la cantidad de suicidios que hay, una locura de gente joven, tremendo. No digo que todos tengan que ver con las redes y tampoco digo que todos tengan que ver con el ciberbullying o con el bullying, pero que las redes tienen bastante que ver, bastante. En este caso fue una instigación al suicidio a través de las redes de un tipo que la acosaba a una chica, que no sé si había salido con ella, una chica muy linda, tremendo, y ella se mató y él le exigió que al matarse él se grabara para que él lo viera, porque la amenazó con matar al hermano y a la madre, y ella estaba tan desbordada, tan mal, que se terminó matando para que él no matara a la madre y al hermano. Tremendo, lo escuché hoy, o sea que pasó hace muy poco esto. En el tema del sexting, ¿qué pasa cuando alguien, porque supónganse una pareja, dos personas de edad similares, los dos están de acuerdo, se mandan los videos, bueno, está bien, no es delito hasta ahí. Pero cuando uno de los dos lo sube a las redes, está perjudicando a la otra persona, perjudica la imagen, la está humillando o lo está humillando, la o lo, bueno, no sé, porque el sujeto pasivo puede ser hombre, mujer. Todo eso, toda esa vergüenza, toda esa humillación,
por el momento tampoco es delito en sí. Hubo proyectos de establecer delitos llamados pornovenganza y todo eso, pero por ahora no salió el delito de pornovenganza. No sé si ahora, que están tratando el Código Penal, llegan a sacarlo. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que puede hacer la víctima? ¿Se acuerdan? Si alguien sufre eso, que después va y le suben. Perfecto, Gisela. Una acción civil por daños y perjuicios, tal cual. Bárbaro. Fíjense que yo les había mostrado en ese que dice, en esos PowerPoint que dice puntos más importantes de la materia, en este dibujito, yo les había dicho acá, que muchas veces la víctima de algo, por ejemplo, en este caso, supongamos, en el caso este del sexting, supongamos, ahí está. Esta persona empieza a mandarle fotos al novio o videos. Hasta ahí no hay delito. El novio la sube a las redes. Ella se transforma en víctima porque obviamente no le gusta lo que está pasando. ¿Puede hacer una acción penal? Aunque parezca mentira, todavía no, porque no es delito. El delito de pornovenganza o el nombre que le den todavía no está en el Código Penal. No hay ningún tipo penal. Habíamos dicho que el tipo penal tiene que decir exactamente, en un lado la conducta delictiva y por otro lado la sanción. No hay nada que diga la persona que cometiera pornovenganza tendrá de 5 a 10 años de prisión. No, no hay nada, no hay un tipo penal que diga esto. Entonces, por ahora, lo que puede hacer la persona que sufre esto es una acción civil pidiendo una indemnización de daños y perjuicios. Hubo casos de modelos argentinas que fueron relacionados con la prostitución y demás, y además de hacer una acción civil en contra de el sujeto activo, el que comete el delito, el victimario, también, si bien no es responsable, los servidores no son responsables, no es responsable Google, no es responsable Yahoo, en ese caso las modelos igual hicieron una acción civil contra Google porque tardaron en sacar los videos y las fotos. Es decir, la víctima pidió y en lugar de sacarlo rápidamente, esos videos y esas fotos, inmediatamente demoraron, con lo cual el perjuicio fue mayor. Entonces, en esos casos el juez autorizó y de hecho condenó a estas empresas por daños y perjuicios porque demoraron en sacar esas fotos y esos videos. Pero si no, la acción civil es en contra del sujeto activo, quien cometió el delito. Pero yo les dije que por ahora no pueden hacer una acción penal, pero si el día de mañana la cibervenganza o pornovenganza o como lo llamen, es delito, bueno, entonces sí, perfectamente podrán hacer acción penal para que la persona termine preso y acción civil para que indemnice, repare el daño. Bueno, acá ustedes tienen en esto que dice síntesis de los puntos más importantes de la materia y demás, tienen lo que es el sexting, lo tienen, les voy a mostrar bien dónde está. Acá tienen bien lo que es el sexting. Es el fenómeno de fotografiarse en actitud provocativa para enviar las imágenes a alguien de confianza. Bueno, el sexting, como les dije recién, no es delito. Son dos personas de edades similares que se envían este tipo de fotos. Si uno sube las fotos o los videos a las redes, tampoco es delito. Por supuesto que si hay extorsión, si hay amenaza, esos son otros delitos, igual que en el ciberbullying. El bullying no es delito, pero la extorsión, la amenaza, la injuria, la calumnia, todo eso son delitos. Si se cometen alguno de esos delitos, bueno, la persona puede hacer algo en relación a esos delitos. Yo les había mostrado este caso de esta chica, Tiziana Cantone, una chica italiana que se terminó suicidando porque todos esos videos fueron subidos a las redes. Ella ganó el juicio, pero después tenía que pagar tasas de justicia en euros, mucho dinero, pese a haberlo ganado, y terminó suicidándose. Por eso la familia dice que ha sido asesinada por la web y por la indiferencia de muchos. Pero acuérdense, el sexting entonces no es delito. El bullying o el ciberbullying tampoco es delito. Habíamos dicho, bueno, el ciberbullying es lo mismo que el bullying, son maltrato, exclusión, rumores arruinadas, reputaciones arruinadas, hostigamiento continuo. Todo eso habíamos dicho que hay una línea, la 102, para llamar. Hay una ley nacional con un nombre muy largo para la promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas.
Esa es una ley nacional de 2015. Hay una provincial también contra el acoso, perdón, del 2013. La provincial es del 2015 contra el acoso y el hostigamiento en la escuela. Pero bueno, pese a todo esto, no han disminuido el ciberbullying, no disminuyó, cada vez es más grave y tiene distintas formas directas, formas indirectas. Las directas son físicas, verbales y psicológicas. Empujones, patadas, agresiones, insultos, sobrenombres, burlas, lesionan la autoestima del niño, fomentan su sensación de temor. Y por otro lado, las indirectas tienen que ver con aislar al joven del resto del grupo, de los compañeros. Hace poco habíamos visto en la tele que una chica se atrincheró, no me acuerdo si fue en Misiones, creo que fue una nena chica, que estuvo atrincherada con un arma en el colegio, la habrán visto porque estuvo ahí como 5 horas con el arma del padre, porque la cargaban por las cejas y todo eso, sufría bullying y estuvo muchas horas. Por suerte no mató a ningún compañero, pero bueno, fue un tema de bullying que terminó así, pero bueno, por suerte no pasó mayores, pero la verdad que podía haber sido. Acuérdense que dijimos, bueno, yo les dije que el bullying no es delito, pero si se comete amenazas, calumnias o injurias o extorsión, sí son delitos. O sea, si el autor del bullying, el sujeto activo, además amenaza o obliga a alguien, a otro, a hacer o tolerar algo contra su voluntad, le saca el dinero, podrá ser hurto. O sea, si hay otros delitos y la persona, el sujeto activo, el victimario, tiene más de 16 años, si llega a haber alguna modificación, a más de la edad de imputabilidad, podrá ser más de 14, más de 13, depende de la edad que pongan. Pero bueno, en esos casos, si comete algún tipo de delitos, calumnia, injuria, bueno, entonces sí, se lo puede denunciar perfectamente. La calumnia es la imputación falsa de un delito doloso, o sea, no es que cualquier calumnia es cualquier mentira. No, yo tengo que imputar falsamente a alguien un delito doloso. Tengo que decir que alguien es ladrón sin que lo sea. Tengo que decir que alguien es violador sin que lo sea. O sea, arruinar la moral, el concepto que alguien tiene de una persona inventando algo que no es. Bueno, esos son todos delitos. Y por supuesto injuriar. La injuria tiene una pena muy baja, pero es un delito también. Entonces, si bien el bullying y el ciberbullying no son delitos, todos estos son delitos. De esos tres, como les dije yo, sexting, bullying o ciberbullying y grooming, el único que es delito es el grooming. El grooming, acá tienen en estos PowerPoints, que es cuando un adulto se contacta con un menor con fines de abuso sexual. Ese adulto se hace pasar por un menor. Entonces a veces dicen, pero estaríamos penando la mera intención. ¿Cómo sabemos que este adulto tiene realmente la intención de abusar si no llegó a abusarlo? Bueno, obviamente cuando uno ve el tipo de diálogos, primero que se hace pasar por una persona menor. Acá vemos que le manda una foto haciéndose pasar por alguien de la edad de la chica, en este caso es una chica, pero bueno, primero que se hace pasar por un menor y vemos que algo raro hay. Y segundo, por ahí le pide que le muestre la ropa interior y todas esas cosas, o sea, ya se ve en el tipo de diálogo que la finalidad es el abuso. La pena es de 6 meses a 4 años. 6 meses a 4 años. No se confundan este delito de grooming, que es esto, un adulto que se relaciona con un menor con fines de abuso sexual. Si quieren, acá tienen la definición en los PowerPoints, que dicen estrategia que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza del menor a través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual. En este caso, no se vayan a confundir el grooming, que tiene la pena, repito, de 6 meses a 4 años, con la pornografía infantil o la pedofilia. Porque habíamos dicho la vez pasada que la pornografía infantil o la pedofilia es cuando una persona, a ver si se los puse, no sé si lo tenemos acá. Acá está. Es el artículo 128 del Código Penal y tiene que ver con esto, con producir, financiar, ofrecer, comercializar, publicar, facilitar, divulgar o distribuir
cualquier representación de una persona menor de 18 años dedicada a actividades sexuales explícitas o de sus partes genitales. O sea, no tiene nada que ver con el grooming. El grooming es cuando un adulto empieza a desarrollar estrategias dirigidas a un menor con el fin de lograr cierta confianza con el menor, y el fin último es el abuso sexual. En cambio, acá la pornografía infantil es todo esto: producir, publicar, facilitar fotos. Ahora, si hay abuso, si hay violación, bueno, son otros delitos. Pero digamos que la pornografía infantil es esto. La pena, yo les dije que la otra era de 6 meses a 4 años. La pena de la pornografía infantil ahora, antes tenía la misma pena que el grooming, pero ahora tiene una pena de 3 a 6 años. Es decir, que no es excarcelable, porque si es superior a 3 años, siempre es de prisión efectiva. O sea que tiene una pena un poco más alta, por lo menos el mínimo es más alto, porque es de 3 a 6 años. Bueno, y el máximo también, porque en el otro caso es de 6 meses a 4 años, y acá es de 3 a 6 años. Son tanto el mínimo como el máximo previsto, la escala prevista para el delito es mayor en la pornografía infantil. En el primer caso, en este. Porque después tienen menores penas. Yo acá no les puse todas las penas porque tampoco se van a acordar, tienen penas más bajas, pero tener representaciones de personas menores de edad para distribuirlas o comercializarlas. Una cosa es comercializarla, financiarla, poner dinero, facilitar, producir, todo esto. Y otra es la simple tenencia. Yo no estoy diciendo que la simple tenencia esté bien ni que no sea delito. De hecho, es delito también, pero tiene menos pena. O sea, si una persona tiene pornografía infantil, es delito y tiene menos pena. Pero si encima la distribuye, la financia y todo esto, es más grave la pena, ¿eh? Y después también organizar espectáculos en vivo en la que participan menores, facilitar el acceso a espectáculos pornográficos. Si alguien quiere elegir este delito de pornografía infantil, bueno, el delito de pornografía infantil incluye todas estas variantes. Todo esto es pornografía infantil, todo. En el caso de los diputados Kifka, eso de Misiones, esos dos hermanos, les dieron unos cuantos años porque evidentemente, además de pornografía infantil, fueron como organizaban fiestas y abusaban de menores, evidentemente tuvieron una condena por abuso y todo esto, porque no fue solamente esto, sino que hubo abusos y demás. A veces hay corrupción de menores, son otros delitos, ¿no? Entonces, tenemos el punto 1, que es protección de datos personales, que ya lo vimos. El punto 2, que es protección legal del software. El punto 3, que es sexting, ciberbullying y grooming, que lo acabamos de ver. Acuérdense entonces que el grooming es el único que es delito. El sexting y el ciberbullying, no. La vez pasada habíamos visto contraseñas. A ver, creo que no sé, me parece que no la tengo acá a mano. No. Bueno. ¿Alguien se acuerda en contraseñas las dos formas de ataques? Habíamos dicho que hay distintos ataques que vulneran la seguridad de la información. Dijimos lo que eran contraseñas seguras, que la contraseña era más segura si no tenía nombres propios, seguidos de acá yo tengo unos ejemplos. Ajá. Bueno, a ver si tengo... Bueno, ¿alguien se acuerda de las dos formas de ataques, de las contraseñas? Sí, profe, yo me acuerdo que era una diccionario y otra por fuerza bruta, pero no me acuerdo cuál era específicamente de fuerza bruta. Bueno, a ver, estoy buscando algo que me está faltando una hoja, que era un caso práctico, interesante, pero justo me falta la primera infancia. A ver. Bueno, es muy simple, chicos, porque la contraseña, ustedes se van a acordar, porque la contraseña, el ataque por diccionario, es que se prueban metódicamente todas las palabras del diccionario. Se van probando rápidamente a una velocidad increíble las palabras del diccionario. Y, por ejemplo, por eso, una contraseña, si es muy simple, antes de las 2 horas ya se detecta. En cambio, una que sea más complicadita, más fuerte, puede demorar días. O sea, a la larga las detectan igual. Por eso es que
hay que poner caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas y toda la historia. Entonces, el ataque por diccionarios es aquel en el que se prueban todas las palabras del diccionario. En cambio, el ataque por fuerza bruta es aquel en el que se prueban las palabras con caracteres especiales, con números, o sea, no las palabras del diccionario, porque un diccionario no va a tener números, caracteres especiales, ¿entienden? Por eso se llama, por diccionario se prueba la palabra del diccionario. Ahora, si se prueban todas las combinaciones posibles, con números, caracteres especiales, también a una velocidad increíble, es el ataque por fuerza bruta. Cuando hablamos de diccionario, no hablamos solo del diccionario de la Real Academia Española, hablamos de diccionarios también específicos, diccionarios profesionales, por ejemplo, o de determinado tipo de, ¿cómo les puedo decir? No me sale la palabra. Por ejemplo, en el caso del lunfardo, en el caso en España, los catalanes, de dialectos, que tienen diccionarios especiales, o diccionarios jurídicos si se trata de abogados, diccionarios científicos si se trata de científicos, o sea, o en el lunfardo, que es las palabras que hablaban los guapos de la época de la antigua época, los guapos del 900 y demás. Bueno, son diccionarios especiales, pero hasta eso, empiezan a probar todas esas variantes de los diccionarios. Yo tenía un caso, a ver si encuentro la otra hoja, donde da un ejemplo, a ver si la encuentro acá. Voy a ver, me falta la primera hoja. Fíjense, acá hay un ejemplo. Sí. Acá dicen, fíjense, este ejemplo. Martín es empleado de la administración pública, está trabajando en la PC de su oficina. Luego de terminar, decide tomarse unos minutos para despejarse y consultar Facebook. Accede al sitio de una red social, se autentica, pone usuario y clave, accede a su perfil, observa que un amigo ha subido fotos nuevas, se entretiene recorriéndolas, todo en horario de trabajo, ¿no? Luego Martín ve que tiene una invitación pendiente de responder. Alguien está solicitando su amistad. Martín accede a la invitación y ve que se trata de una chica que no conoce, pero sin pensarlo accede a la invitación, la acepta. Por Facebook. Al poco tiempo recibe un mensaje de su nuevo contacto que le dice lo siguiente: vení a divertirte en Nike Up, el nuevo pub que abrimos en el centro este fin de semana, festejamos nuestra inauguración con vos. Trayendo este cupón impreso tenés un 2x1 en tragos. Y le aparece un enlace, HTTP, bueno, ni siquiera tiene el HTTPS, un enlace. Entusiasmado, Martín accede al link e imprime el cupón. Contento se dispone a disfrutarlo, sin saber que la próxima vez que acceda a su home banking, sus datos de login serán capturados por un atacante que lo utilizará para robarle dinero. Aceptó una invitación. Primero, estaba en horario de trabajo con el Facebook, haciendo cualquier cosa desde la computadora oficial de la administración pública, es empleado de la administración pública. Le llega una invitación de alguien desconocido y la acepta la invitación de amistad. Después encima le mandan un link, cliquea el link. Bueno, un desastre, hace todo mal. Cuando vas a acceder al enlace, un keylogger, programa malicioso que graba lo que tipea en la PC y lo envía por internet al atacante, se instaló en la PC de Martín. De esta forma grabó todos los datos de login a su banco y los envió a una PC del atacante por internet. Luego, dicho atacante solo tuvo que loguearse al banco en nombre de Martín y realizar transferencias de dinero, pagos, etc. Martín se acerca al pub el fin de semana y advierte que no existe y que el mensaje recibido es falso. Y bueno, acá las preguntas son, indique si las siguientes acciones de Martín son recomendables desde un punto de vista de la seguridad de la información. Entonces, Martín consultó su Facebook de la oficina, respetando las políticas de seguridad de su organismo. Seleccione si es recomendable o no es recomendable. En realidad no tendría que haber consultado nada de su Facebook desde la oficina, no lo tendría que haber hecho, aunque respete las políticas de seguridad. Aceptó un desconocido como contacto. ¿Es recomendable o no es recomendable? Obviamente no es recomendable. No revisó el perfil del desconocido, porque podía haber revisado por lo menos el perfil del desconocido. Ni siquiera lo revisó.
Al recibir la invitación, peor aún, la reenvió otros contactos con la idea de favorecer la difusión del nuevo emprendimiento. Como cuando llegan eso de en WhatsApp, Starbucks está regalando un café con medialunas y la gente lo envía por todos lados. Y van a ver, que después ya lo vimos, lo vamos a repasar, lo que era scam, lo que era spam y lo que era hoax, bueno, y phishing también. Y todo eso habíamos dicho que está dentro del delito de estafa, porque el scam es estafa en inglés y el phishing también es estafa. O sea, ustedes no van a encontrar en el código penal que diga quien comete delito de phishing, quien comete scam, está todo en estafa y otras defraudaciones. Entonces, accede a la URL para imprimir el cupón de descuento. Ahí cuando cliqueó, chao. Entonces, bueno, ahora dice, ¿qué es lo que hace Martín después? Debe cambiar la configuración de su navegador. ¿Es recomendable? ¿No es recomendable? Después que se avivó que era el mensaje falso y todo eso, cambia las claves que utiliza en sus actividades laborales y personales. Después, al confirmar que el mensaje es falso, alerta a los administradores de la red del organismo. Todo lo que hace después está bien. Alerta a los administradores de la red, cambia las claves. Todo eso está bárbaro. Pero primero cometió una imprudencia que realmente hizo que entraran que pudieran tener la información de sus bancos y todo eso. Bueno, chicos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Todo claro? ¿O alguna duda? Acuérdense, entonces, de ver esos puntos. Y que la semana que viene, si tienen alguna duda o algo, me preguntan. Pero presten la atención. Sí, Gisela. Profe, yo tengo una pregunta sobre el tema que se va a desarrollar de estos 6 puntos. ¿Cómo va a ser del parcial? Sí, ustedes tienen que elegir un delito. Cualquiera de los delitos que vimos, que vamos a seguir repasando, porque dijimos que el 20, o sea que todavía tenemos algunas clases, tenemos tiempo. Vayan leyendo algún delito. No, ustedes tienen que desarrollar un delito, pero no es que lo tienen que hacer en 10 carillas. 4 o 5 renglones, desarrollan un delito. Yo les dije que podían empezar diciendo que todos los delitos informáticos son dolosos, es decir, que todos se causan con intención, no con culpa, impericia, imprudencia, no. Si yo salgo y atropello a alguien con el auto, eso yo no lo hice con intención. Yo no quería lesionar a nadie. Pero el delito informático es siempre con dolo. El dolo es intención. Yo no puedo decir, violé un correo electrónico y no me di cuenta. No, es con intención. Entonces pueden decir que son todos dolosos. Después hay delitos de medio y de resultado. Habíamos dicho que los de medio son aquellos en los que uno se basa en la tecnología para cometer el delito. Se cometen a través de la tecnología. Y los de resultado, el típico delito de resultado es el de daños, que el resultado es dañar un sistema informático, destruir un sistema informático, inutilizarlo o una base de datos. Ese es de daños. Después de eso explican el delito. Supongan que eligen el de pornografía infantil, el de grooming o el que ustedes quieran. El de estafa es interesante también, o el de violación de correo electrónico. Lo desarrollan, pero no me den el ejemplo nada más. Si quieren dar un ejemplo está bien, pero muchas veces dicen, bueno, delito de grooming. Resulta que mi prima estaba chateando y alguien le dijo, no, tienen que explicar lo que es el grooming, en qué consisten, qué pena tienen. O sea, el que elijan, explíquenlo, ¿sí? O sea, ese es el único punto a desarrollar, el del grooming. Después los demás van a ser preguntas múltiple choice. Pero el punto a desarrollar es ese, elegir un delito y desarrollarlo. No, chicos, el examen es presencial. A nosotros nos obligan a hacer examen presencial. Pero yo les voy a llevar las hojas impresas y ustedes van a marcar las opciones. Marcan las opciones y el único punto a desarrollar va a ser el delito que elijan. Nada más. Lo demás es marcar las opciones correctas. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, bárbaro. ¿Todo claro entonces? Bueno, chicos, si está todo claro, dejamos acá y bueno, igual todavía tenemos clases para el 20, así que cualquier duda me preguntan. Bueno, chicos, saludos a todos, saludos Ivo, saludos a todos. Buenas noches. Adiós, que descansen, buenas noches.